Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar blusa tipo batita. Es como un vestido, también la puedes usar como un vestido. Y te muestro, aún sigo tejiendo lo largo, pero puedes utilizar este granny o estas flores con piedra o sin piedra. Puedes usar, por ejemplo, si no vas a utilizar la piedra, puedes comenzar con 6 cadenas y sobre las cadenas comenzar a trabajar como te muestro más adelante en el video. Vamos a ver las diferentes tallas. Para la talla vamos a ponerle de recién nacido hasta 1 año. Hay que dejarle aquí en esta parte solo 3 grannies o 3 flores. Entonces nos quedaría aquí en el centro solo un granny en este caso. Y en la parte de la sisa vamos a dejarle solamente un cuadro. Antes de continuar con la explicación, te voy a recomendar que primero veas el material o el video completo por si surge alguna duda en el transcurso, pues puedas resolverla. Para la talla de 2 años, vamos a dejarle de 2 a 4 años, hay que dejarle 1, 2, 3, 4, que son los que ves aquí, más en esta parte hay que dejarle dos cuadros. Y esta es la talla que estoy haciendo, es de 4 a 6 años. Entonces, si deseas hacerla más grande, puedes agregarle aquí uno más para que sean 3 y dejar el mismo espacio, por ejemplo, de 6 a 8. Sería más o menos la medida, dejar uno más aquí y así, bueno, vas aumentando. Para tipo de proyecto voy a utilizar este tipo de material que ya les había mostrado cómo realizar esta diadema o esta tiara. Si no la has visto, bueno, pues es el conjunto de este proyecto que estoy comenzando. Y vamos a usar para esto 2 ganchillos. Uno que me permita pasar por el centro las perlas y otro con el que pueda tejer. Voy a usar un ganchillo de 2 milímetros y voy a usar este que solamente va a ser para poder pasar la perla. Como te comento, puedes hacerla con o sin perlas. También voy a utilizar unas tijeras y hay que utilizar algodón o sintético de 1 milímetro. Puedes utilizar el omega, puedes utilizar cristal, eulali, puedes utilizar capadocia o cualquier tipo de algodón que tengas cerca de casa. Bueno, pues así que sea de 1 milímetro, que es aquí lo que yo tengo, es lo que vamos a usar. Así es que cualquier tipo de material, pues te lo recomiendo que sea delgadito para este proyecto y podemos comenzar. Para las tallas que van a ser para adulto, porque también lo podemos hacer para adulto, yo te recomiendo utilizar un algodón que sea un poquito más grueso. Más adelante les voy a mostrar el tipo de algodón que tengo por si lo quieren hacer para adulto. Y antes de despedirte de este canal, te voy a invitar a suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones y por último, déjame aquí tu comentario de qué te ha parecido este tutorial. También regálame una manita arriba si te gusta este video o una manita abajo si no te gusta. Comenzamos. Para esto comienzo con el ganchillo vamos a utilizar el ganchillo grande primero y solo vamos a utilizar el otro ganchillo para las perlas. Aseguro mi primer punto, realizo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Una vez que tengo las 4 cadenas, voy a hacer el cambio para poder introducir la perla. Meto y donde tengo mi primer cadena, te muestro, ahí realizo un punto de esta manera. Una lazada, voy a pasar el punto
y voy a pasarlo por dentro de este espacio, de esta manera. Y una vez que ya tenga, a ver, voy a tomar bien el punto, así, esta parte, que ya haya introducido el estambre, ya puedo hacer el cambio. Es para lo único que voy a utilizar el ganchillo pequeño, para hacer el espacio. Cierro con un punto deslizado y hago 4 cadenas, 2, 3 y 4. Voy a cerrar a esta primer cadena donde comencé. A ver si se alcanza a apreciar. En esta cadena hago un punto deslizado. Una cadena, y aquí donde hice el cierre, justo en este espacio, realizo un punto bajo. Y aquí es donde voy a terminar con un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y aquí en estas primeras cadenas que tejí, voy a meter, levanto para que lo puedan apreciar, y realizo un punto bajo. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, mismo lugar o en las mismas cadenas, ahí realizo un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, y sobre las mismas cadenas todavía me queda este espacio, ahí coloco un punto bajo y llevo 3 pétalos. Voy a pasar ahora en este punto a tejer ahora del otro lado de las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, paso a este espacio y tejo punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. No sé si dije espacios. Ahí mismo, en este mismo espacio, tejo un punto bajo y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 pétalos. 3 cadenas. Y donde les comenté que iba a ser mi punto bajo, ahí lo tomo y realizo un punto alto. Y así ya quedarían estos 6 pétalos. Y ya por el lado del revés ya puedo retirar el material que ha quedado y que ya no voy a necesitar. Una cadena, y sobre este espacio tejo un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Me paso a este espacio y ahí tejo un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso el siguiente pétalo, tejo punto bajo y así en todos los pétalos. 4 cadenas, siguiente pétalo, punto bajo. 1, 2, 3, 4, siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4 y por último punto bajo. Punto deslizado.
aquí en este punto bajo donde comencé. Ahora sí, una cadena y sobre estas cadenas hago 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así nos va a quedar. Paso al siguiente espacio y del otro lado tejo 4. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. 3 cadenas. Y en este espacio que queda voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Así. Voy a pasar y voy a tejer. Del otro lado, 1, 2, 3, 4 puntos bajos. 3 cadenas y 4 puntos bajos en el mismo espacio. Paso del otro lado, miren, aquí estos piquitos son con los que yo voy a hacer las uniones. Entonces van a ser 1 que no va a tener pico, 2 que sí lo van a tener. Ahora voy a pasar al que no va a tener y hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este no va a tener estos piquitos y paso al siguiente y hago 4 puntos bajos. 3 cadenas, 4 puntos bajos en el mismo lugar o sobre las mismas cadenas. Paso al siguiente, aquí me ha quedado este piquito y vuelvo a repetir 4 puntos bajos, 3 cadenas y 4 puntos bajos. Y hago la unión aquí, donde tengo el primer punto bajo, con un punto deslizado. Voy a retirar y te voy a mostrar cómo queda. Así es como va a quedar cada motivo. Si quieres realizarlo para una persona adulta, entonces te recomiendo que lo hagas con una lana que sea un poco más grueso, como es el caso de este tipo de material, donde si lo comparamos, queda más grueso. Y por si te preguntas, ¿y si va a caber este material sobre la perla? Ya puedes utilizar este tipo de material o puedes utilizar río, por ejemplo. Te muestro. Cabe muy bien para que puedas trabajar y entonces esta parte pues ya te quedaría más grande. Si te fijas, el estambre está doble y todavía pues queda un espacio, así es que puedes trabajar incluso puedes utilizar el brisa para trabajar con una blusa en una talla más grande. Ahora voy a hacer otro como este,
otra flor como esta para pegarla. Te muestro. Ya tengo esta flor y aquí no le he puesto la parte de los picos. Entonces llevo uno sin picos, los dos piquitos en estos pétalos, uno sin, y aquí nos sobran este que estoy trabajando y este, que son donde vamos a hacer las uniones. Entonces yo ya tejí, te muestro, sobre el pico, sobre estos espacios, meto y aquí yo ya tengo 4 puntos bajos. Hago una cadena, solo una cadena y paso. Una cadena y continúo con 4 puntos bajos. 1. A ver, voy a tomar este punto bien. 2, 3 y 4. Y aquí hago esta primera unión. Paso al siguiente arco. 1, 2, 3 y 4. Una cadena y paso, y aquí tengo el siguiente piquito y hago una cadena y continúo con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Paso a donde tengo mi primer punto bajo, hago un punto deslizado, retiro el material y así es como vamos a hacer las uniones. Y así es como nos va a ir quedando. Una flor muy sencillita, pero que va a resaltar mucho. Te muestro. Aquí yo ya tengo cuatro flores que he colocado para la parte de adelante, que es como les mostré que íbamos a trabajar. Ahora, ¿cómo vamos a colocar estas flores que tengo del otro lado? Se van a colocar totalmente distinto a lo que acabamos de hacer. Entonces te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. El proceso es el mismo que se utilizó desde un principio. Lo que vamos a cambiar van a ser la manera en que lo vamos a acomodar y le vamos a agregar un punto más, nada más. Entonces aquí está mi última flor. Te muestro. Yo necesito solo 4, así. 4 como les comenté que íbamos a unirlas. Y ahora vamos a pegarlas en estos 3 puntos. Entonces comienzo, realizo 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, 2 cadenas y voy a tomar esta parte de aquí. Aquí es donde voy a unir. Te muestro. Donde está mi unión anterior, ahí paso, tomo y hago 2 cadenas en esta ocasión. 1, 2. Y de este lado realizo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. De este lado le realicé 5 porque va a ser la parte que me va a quedar para alargar esta prenda. Entonces son 5, 4 y luego me paso a esta parte y realizo 1, 2, 3, 4 puntos bajos y aquí voy a contar 1, 2, 3 y en el punto bajo número 4 ahí voy a pasar nada más el punto así, sin cadena, sin nada, solamente lo paso para que me quede la unión y continúo con 4 puntos bajos.
1, 2, 3 y 4. Y aquí ya me ha quedado la unión. Paso al siguiente y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 2 cadenas y agarro el siguiente piquito, meto y hago 2 cadenas. Y del otro lado hago 5 puntos bajos porque son para las orillas. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Me paso al siguiente y voy a ponerle 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si te das cuenta, aquí ya no me va a quedar como en esta parte que quedaba un espacio, sino que se van a rellenar los espacios y en estas partes se toman 1, 2, 3 cadenas y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí me ha quedado una esquinita. Paso al siguiente arco y hago 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y paso del otro lado 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas y del otro lado 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Hago la unión donde tengo el primer punto bajo con un punto deslizado y te muestro cómo ha quedado. Ya puedo retirar. Y entonces ahora sí, te muestro cómo queda la unión y cómo se forma. Ya nos queda como un granny. Y mira, entonces van a quedar diferente la parte del frente, las uniones y las partes que van a ir. Esta va a ser la parte de los hombros. Entonces vamos a doblar así de esta manera y así nos va a quedar. Te muestro. Así es como lo voy a dejar yo. Tiene 1, 2, 3, 4 hacia lo ancho. He dejado 2 en el centro y luego le he agregado 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí es donde voy a colocar los 2 del centro. Los 2 del centro van a ir igual que lo hice en esta parte. Ya tengo que tiene los 8 puntos bajos, 4 puntos bajos nada más aquí en esta parte y hago solo una cadena. Paso y voy a tomar en esta parte y aquí a la mitad. Entonces solo con una cadena y continúo con 4 puntos bajos. Aquí ya no se le van a hacer los 5. 2, 3, 4 puntos bajos y paso del otro lado 1, 2, 3, 4 puntos bajos, una cadena y voy a pasar aquí a donde tengo la unión y ahí coloco solo una cadena
Así, una cadenita nada más y continúo con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. En este punto hago 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso del otro lado. 1, 2, 3, 4 puntos bajos, 3 cadenas y 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y paso del otro lado y realizo 4. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Paso donde comencé y hago un punto deslizado. Y así me va a quedar. Si te das cuenta, estoy realizando igual que estos dos que puse adelante. Ya se dieron cuenta que trabajamos diferente estos a estos que quedan en el centro. Aquí ya tengo preparada esta igual, con 8 puntos bajos en este primer arco. Después los 4 puntos bajos, hago una cadena, porque en esta ocasión voy a unir en estos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Entonces tomo esta primera parte, una cadena y continúo 1, 2, 3, 4. Siguiente, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Una cadena, hago la siguiente unión. Una cadena y 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. 8 puntos bajos en las siguientes cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Paso al siguiente y ahí es donde voy a hacer la unión. 1, 2, 3, 4, una cadena nada más. Y mira, te voy a mostrar en qué parte voy. Así. Entonces tengo que hacer la unión aquí en esta parte. Aquí donde tengo la unión de un motivo y otro. A ver, voy a tomarlo bien. Paso y con solo una cadena. Y ahora sí, 4 puntos bajos. 1, 2, a ver, voy a tomar bien este punto. 2, 3, 4. Paso al siguiente y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una cadena. Y paso donde tengo el piquito. Una cadena. Y cierro. 1, 2, 3, 4. Y del otro lado hago la unión con punto deslizado. Y así estoy terminando este cuello. Te muestro.